Capítulo 654. La criatura que vino de la montaña de los demonios. Hansen miró al hombre con ojos inciertos, sin saber si hablaba en serio o si simplemente se estaba uniendo a la broma. 7.000 millones no era una cantidad pequeña, y generalmente, incluso las personas más ricas nunca llevaban tanto dinero consigo. Por ese precio, ¿estás seguro? Hansen, todavía mirando, le preguntó al hombre. Por supuesto que sí, respondió el hombre con absoluta confianza. Dame el dinero y te las venderé. Dijo Hansen sonriendo. ¿De verdad crees que tengo 7.000 millones en mis bolsillos en este preciso momento? Dame tu número de comunicación y cuando vuelva a la alianza te contactaré y te enviaré el dinero. Dijo el hombre. Vale. Hansen no le dio al hombre su número de comunicación, solo el número de su cuenta de la comunidad virtual en Skynet, para que el hombre pudiera encontrarlo. Luego, ambos salieron del refugio juntos. De vuelta en la alianza, ambos entraron en la comunidad virtual y fueron a encontrarse. Hansen no creía que existiera un perdedor con tanto dinero. Le pareció asombroso cuando el hombre llegó inmediatamente y lo vio en el juego. Amigo, ¿puedo hablar contigo un momento? El tipo tenía una cara peculiar al acercarse. ¿Qué? ¿Ya no quieres comprarlas? Hansen se estaba partiendo de risa. No. ¿Es eso lo que realmente crees? Tengo una propuesta diferente, nada más. ¿Qué tal si te doy 50 millones, me prestas las mascotas por no más de 3 días? Te las devolveré en 3 días, sin que se les haya caído ni un solo pelo de sus abrigos peludos. El hombre sonrió. 50 millones es un cambio de bolsillo insignificante. Este tipo de intercambio requeriría al menos 100 millones. Pero solo puedo prestarte el gato negro. La mascota blanca no está a la venta, de ninguna manera. Hansen supo inmediatamente lo que el hombre estaba insinuando, así que hizo todo lo posible para no reírse. Acepto eso. Pero, cuando volvamos al refugio, tendrás que seguir el juego. Le dijo el hombre a Hansenador. Hansen entonces aceptó. Sin perder tiempo, el hombre le envió a Hansen 100 millones y dijo: Te invitaré a cenar. Claro. Podemos cenar, pero tienes que prometerme que cuidarás de la mascota. La he tenido durante mucho tiempo y le tengo mucho cariño. Le dijo Hansenador. Amigo, si no crees que yo, Lin Mei, la cuidaré bien, entonces cree en Lin Feng. Es mi hermano pequeño. Tenemos un contrato juntos, así que no temas. Lin Mei se palmeó el pecho inflado. ¿Lin Feng? ¿Quién? Hansen fingió no conocer a la persona, con una expresión de confusión. ¿De verdad no sabes quién soy? Lin Mei estaba realmente sorprendido. Pero después de un rato, sonrió y dijo: Bueno, está bien si no me conoces. Solo ten en cuenta que soy un tipo de confianza, ¿de acuerdo? ¿Conoces a Tan Zhenliu? Hansen tuvo que preguntar, ya que la persona que tenía delante realmente se parecía a Lin Feng. Por supuesto que lo conozco. Es el mejor amigo de mi hermano pequeño, incluso llevan pantalones idénticos a juego. Son inseparables. ¿También lo conoces? Lin Mei preguntó a cambio. Entonces no somos extraños. Soy un buen amigo de Tan Zhenliu. Sin embargo, en el corazón de Hansen pensó: No puedo creer que Lin Feng tenga un hermano así. No estoy seguro de si son hermanos de verdad, aunque... ¿O solo primos? Ah, ¿no es eso extraordinario? Bueno, si ese es el caso, ¿qué tal si me ofreces un descuento, por la cuenta de que tenemos tales lazos? No. Las relaciones son relaciones, los negocios son negocios. Hansen lo rechazó inmediatamente. Luego discutieron los detalles de sus arreglos para el resto de su tiempo en la comunidad virtual. Después de eso, volvieron al refugio. Ambos fueron a encontrarse de nuevo donde se habían despedido.
Cuando llegó Lin Mei, estaba abrazando a su novia de grandes pechos y tenía una expresión de disgusto. Se acercaron a Ansen y Lin Mei dijo: «Oye, eso no es muy justo. Dijiste 2 por 7.000 millones. ¿Ahora estás aumentando el precio aún más?» Les tengo demasiado cariño para separarme de ellos tan fácilmente. Si todavía estás decidido a comprarlos, el negro se puede comprar por 7.000 millones. El pequeño blanco no está a la venta. Bueno, eso me importa poco. El dinero para mí es como el agua del grifo. Muy bien, aceptaré el negro por 7.000 millones. También compraré el blanco por 7.000 millones. Lo único que me preocupa es la felicidad y la satisfacción de mi esposa. Gastaré lo que tenga que gastar para que siga sonriendo. Oh, cariño, eres tan maravilloso. La mujer se hizo la cariñosa y besó a Lin Mei. Ya te dije, solo el negro está a la venta. Este pequeño bribón blanco es solo mío. Ansen, en su pequeño show, se mantuvo firme en la venta de Meot. Finalmente, Lin Mei cedió y lo compró. La mujer, mientras sostenía a Meot en sus manos, estaba radiante de alegría y no se quejó en absoluto. Desde entonces, se tejió un hilo de la montaña del diablo. Era una historia que contaba los desesperados esfuerzos que un hombre pequeño haría para complacer a una mujer. Se decía que este pobre hombre había comprado un gato inútil por la exorbitante suma de 7.000 millones. Hermano An, ¿de verdad vendiste esa mascota por la suma de 7.000 millones? La boca de Wang Johan estaba abierta de incredulidad mientras miraba a An senador. Dijo que era de la familia Lin. Su nombre era Lin Ma, dijo que era el hermano mayor de Lin Feng. Si no lo conoces, entonces debe ser un mentiroso. Dijo An senador. Lin Mei, ese mujeriego, había pensando quién podría ser tan miserable como para pagar esa suma. Era él, Wang Johan ahora entendía. ¿La familia Lin realmente tiene a alguien así en su seno? Ansen se sorprendió al saber que Lin Mei era un miembro genuino de la familia Lin, ya que sospechaba que no había sido sincero sobre su identidad. Wang Johan asintió y dijo: Es real, de verdad. Es el primo de Lin Feng. Debería ser mucho mayor que él y de una edad comparable a la de Lin Weiwei. Antes de que Lin Weiwei se hiciera famosa, este Lin Mei era conocido como una especie de genio. Fue algo efímero, y un crédito que solo se aplicó durante su adolescencia. En poco tiempo, se volvió adicto a los placeres carnales de las mujeres y poco después, fue ampliamente conocido como el mayor perdedor de la familia Lin. Su padre, sin embargo, financia todos sus deseos y, como resultado, Lin Mei es muy rico. La cifra de 7.000 millones es poca para él. Ya no me mantengo al día con lo que hace y, de todos modos, rara vez se presenta a los eventos familiares. Fue agradable echar un vistazo rápido hoy. ¿Un perdedor, Ansen levantó los labios, pero no dijo nada más. Mientras seguían caminando por la calle, parecía que se estaba produciendo una especie de alboroto más adelante. Muchos evolucionadores corrían hacia la puerta del refugio. Wang Johan rápidamente comenzó a preguntar qué estaba pasando, a lo que alguien respondió que una poderosa criatura había salido de la montaña del diablo y había traído la ruina a 3 refugios diferentes. Ahora, había llegado aquí. Lui había dado una orden, instigando a sus hombres a formar un escuadrón para combatir y detener el avance de la criatura. Rápidamente, muchos evolucionadores se congregaron y marcharon al unísono más allá de las murallas del refugio, hacia el camino por el que el monstruo estaba causando estragos. Lui ya había llegado allí con su propio pequeño regimiento, pero aún no habían comenzado su ataque. Si Louis se toma esta amenaza tan en serio, seguramente debe ser una supercriatura. Pensó An senador. Luego, se volvió hacia Wang Johan y le dijo: Deberíamos ir a comprobarlo también. Salieron del pueblo y cuando llegaron a las llanuras de batalla, se estaban congregando innumerables evolucionadores.
También había otras personas en medio de ellos que parecían haber llegado solo para poder disfrutar del espectáculo que se avecinaba y ver la batalla con alegría. Después de caminar una docena de millas, escucharon el trompeteo de un elefante fuerte. Hansen se dijo a sí mismo: ¿Es ese el elefante de hueso blanco de la montaña del diablo? El mismo pensamiento recorrió la mente de Wang Johan. Ambos se volvieron para mirarse, con una mirada de miedo en sus caras. El elefante de hueso blanco era un enemigo demasiado aterrador y de un solo bocado se había tragado una criatura sagrada de sangre enloquecida. Era sin duda un monstruo de la clase alta de las supercriaturas. Con su enorme tamaño, detener su avance no sería una tarea fácil. Caminaron unos kilómetros más antes de verlo. Un elefante de hueso blanco marchaba apresuradamente por el sendero, produciendo temblores con cada paso. Los humanos que lo rodeaban eran como hormigas. Capítulo 655. Supercriatura enloquecida. Louis se estaba dando cuenta rápidamente de que el elefante de hueso era indestructible. Pidió a sus arqueros que le dispararan flechas desde otra dirección en un intento de al menos llamar su atención lejos de su curso actual, para que pudiera ser conducido lejos del refugio del diablo hacia el que actualmente estaba galopando. Si llegaba al refugio, el refugio sería destruido. Los arqueros montados estaban directamente bajo el mando de Louis. Comenzaron a provocar al elefante de hueso con una formación apretada y ordenada que se movía y serpenteaba al ritmo de un redoble de tambor. Cerca de Louis, los abanderados a menudo gritaban y daban órdenes para colocar con precisión a los soldados. Hansen observó la batalla desde la cima de una montaña. Suspiró y dijo: Ese es un verdadero comandante de batalla. Puedo mandar eficazmente a unas 10 personas. Pero para una pelea como esta, con 20.000 soldados dependiendo de mis dedos y cuerdas vocales, no hay forma de que pueda seguir el ritmo. ¿Este Louis es un personaje extraordinario? Hansen observó atentamente el mando de Louis. Cuanto más observaba, más interesado se sentía. Todo en este mundo estaba conectado, por lo que un método podía utilizarse en una serie de situaciones diferentes. El arte del mando de batalla de Louis era educativo para Han Senador. Comparó el espectáculo con la sutra de Dong Sui y sintió que estaba aprendiendo mucho. En los mandos anteriores, Hansen había buscado los detalles de una formación, lo que significaba que prestaba atención a los detalles más mínimos. Podía controlar a 10 personas para adaptar una situación a sus necesidades exactas. Pero este tipo de batalla estaba teniendo lugar en un escenario mucho mayor, con muchos más actores jugando un papel. Louis era un director de orquesta para la obra en general, y sus órdenes estaban dedicadas al escenario en sí y no al preciso dobladillo de sus cortinas al que Hansen prestaría atención. Le mostró a Hansen otro lado del mando y lo hizo entusiasmarse por observar. No es de extrañar que sea el líder de las fuerzas especiales de Sangre Azul. Con su poder de mando, es con mucho el más talentoso. No es de extrañar que sea capaz de controlar toda la facción. Hansen elogió a Louis. Pero Wang Johan, que estaba cerca de Hansen, entonces dijo: Si quieres expandir el ejército de la diosa, Louis y la persona del norte serán tus mayores enemigos. Tienes razón. Y por muy poderoso que sea Louis, solo puedo sospechar que la persona del norte tiene una fuerza comparable. La expansión de mi ejército podría ser un problema controvertido. Hansen hizo una pausa por un breve momento, pero luego sonrió y continuó diciendo: Pero estamos separados por la montaña del diablo. Es solo cuestión de tiempo antes de que se supere este obstáculo entre los refugios, pero aún así, supongo que es demasiado pronto para pensar en estos asuntos. Muchos jinetes se habían dividido en grupos más pequeños y disparaban flechas a su enemigo desde diferentes direcciones a la vez. Las propias flechas no causaron ningún daño al elefante de hueso, pero lo enfurecieron. Continuó su pisoteo desenfrenado en un intento de aplastar a cualquier humano desafortunado que pudiera atrapar bajo sus pies. Era una supercriatura feroz, sí,
pero no era tan rápida ni tan inteligente. Los arqueros que lo rodeaban en sus monturas lo estaban llevando con facilidad, lo que hacía que el elefante de hueso girara como una gallina sin cabeza tratando de atraparlos. No se había producido ninguna fatalidad. Cuanto más observaba a Hansen, más interesado se sentía. Aprendió más y más sobre lo que se necesitaba para idear una formación y mantener el control de las personas bajo su mando. De repente, el elefante óseo trompeteó con fuerza. Despegó, sin importarle la lluvia de flechas que le cosquilleaban. Ahora Louis está en problemas. El elefante óseo ha despegado en dirección al refugio del diablo. Wang Johan frunció el ceño. Pero Louis no entró en pánico, estaba tan tranquilo como siempre. Reunió a sus abanderados a su lado y les hizo dar algunas órdenes. De repente, unos pocos evolucionados se alinearon a su lado. Corrieron hacia el elefante óseo, y con su velocidad, se podía decir que no eran evolucionados ordinarios. Habían desbloqueado sus bloqueos genéticos, como mínimo. Uno de ellos era Lei Yen-Wu. En sus manos, empuñaba una lanza enorme que crepitaba y chispeaba con un aura de electricidad. Estos pocos evolucionados rodearon al elefante óseo. Todavía no tendrían el poder para matar a la bestia, pero bajo el mando de Louis, pudieron volver a hacer que la bestia volviera a volar. La mente de Louis era clara y segura. Él mismo sabía que el monstruo no podía ser superado en combate, por lo que estaba intentando atraerlo a un lugar lejos del refugio del diablo, donde ya no pudiera hacer daño a los humanos. Lei Han-Wu es poderoso. Aunque Hansen había oído hablar de todo el poder de Lei Yen-Wu por parte de Wang Johan, ver sus increíbles habilidades con la lanza de primera mano era algo completamente diferente, y simplemente tenía que felicitar al hombre. ¿Qué sentido tiene que sea poderoso? Ahora pertenece a los demás. Wang Johan suspiró. Hansen sonrió, pero no respondió. Simplemente felicitó al compañero, y a pesar de estar alineado con el elemento del rayo, no era tan fuerte como el zorro plateado, de todos modos. Aunque era un hombre fuerte, Hansen no veía el sentido de competir seriamente por su alistamiento. Lo que Hansen tenía en mente era encontrar un arquero poderoso para unirse a sus filas. Aunque el propio Hansen podía ser un arquero, sería un desperdicio de la Berserk Flaming Spike que acababa de crear. De ahora en adelante, Hansen tendría que especializarse en el combate cuerpo a cuerpo, así que necesitaría a alguien que ocupara el puesto de luchador a distancia. Oh, vaya. El elefante parece que va a hacer un berrinche. Wang Johan gritó de miedo. Hansen miró más de cerca y vio que los ojos del elefante óseo se volvían rojos. Ese color rojo se convirtió en una bruma física que se arremolinó alrededor de los huesos, lo que a su vez también cambió su color. ¡Oh, diablos! Esta pelea está a punto de ponerse fea. Hansen también se sorprendió. Si el elefante óseo se volvía berserker, se convertiría en una supercriatura berserker. Con el aumento de la velocidad y el poder que obtendría, no habría forma de que los jinetes de abajo lo volvieran a volar como lo habían hecho antes. Serían aplastados como gelatina, formando un río de sangre. Louis se dio cuenta de este cambio repentino y aterrador, también. Su rostro finalmente mostró un destello de emoción y un aura azul de luz surgió de su cuerpo. Invocó una lanza y la lanzó hacia el elefante óseo. Con un destello de luz azul, la lanza golpeó una de las orejas del elefante óseo. No rompió nada, pero la criatura sintió dolor. Trompeteó enloquecida y cargó contra Louis. Louis estaba gritando a su ejército, ordenándoles que le ayudaran mientras él tomaba la delantera en la conducción del elefante óseo hacia la naturaleza salvaje. El elefante óseo solo dio unos pasos antes de dejar de perseguir a Louis. Se dio la vuelta y volvió a fijar su mirada en el refugio del diablo. Parecía que algo lo estaba atrayendo allí.
En este punto, el cráneo y la trompa del elefante se habían vuelto de un rojo brillante. No era sangre, era el color rojo que se filtraba desde detrás de sus ojos. Maldita sea. Realmente se está volviendo loco. También está perdiendo la cabeza. Ni siquiera le importan los ataques de Lu y su gente, parece que se dirige al refugio a toda costa. Ansem frunció el ceño. Aunque el refugio del diablo no tenía nada que ver con él, el refugio era el hogar de millones de personas. Ansem era un humano y no quería ver a su propia especie asesinada sin piedad. El cuerpo de Luí brillaba en azul. Seguía atacando al elefante óseo con la lanza en la mano, pero a pesar de sus intentos, la criatura seguía ignorándolo y simplemente se ponía más y más rojo. A pesar de la lluvia de ataques de la lanza, seguía avanzando. Lei Wu y su gente hicieron todo lo posible para atacarlo, al igual que Lu Yi. Sin embargo, todo fue en vano, ya que ahora parecía que nada podía desviar su atención del refugio. Pero dicho esto, esos ataques realmente eran como cosquillas, teniendo en cuenta el tamaño y la fuerza de la bestia. La velocidad del elefante óseo había aumentado definitivamente ahora. El cuerpo era como una pequeña montaña, corriendo sobre sus propias piernas. Los jinetes y sus monturas que no pudieron apartarse a tiempo fueron aplastados bajo sus pies. Se formaron charcos y arroyos de sangre, y los aliados humanos quedaron reducidos a papilla. Todo el mundo estaba asustado. Capítulo 656, el 13º general del ejército de la diosa. La formación falló. El elefante óseo era demasiado rápido y los jinetes no pudieron salir de su camino a tiempo. Muchos de ellos fueron pisoteados, aplastados bajo los pies del elefante. Sus restos blandos estaban dispersos y manchados en cada una de las huellas del elefante. El miedo comenzó a apoderarse de sus corazones, un miedo que no podía ser contenido. La fuerza de esa bestia terrible era mucho más allá de lo que cualquiera de los luchadores esperaba. Su desenfreno desatendido ahora hacía correr un escalofrío por la columna vertebral de todos los que lo miraban. Evacúen el refugio, que todos salgan de allí de inmediato, decretó Lu Yi con calma. Si no abandonaban el refugio ahora, innumerables personas serían víctimas del elefante y el lugar se perdería. Al hacer que el lugar fuera evacuado, al menos las muertes sufridas serían mucho menores tras la destrucción del refugio. La orden fue transmitida al refugio del diablo. Sin demora, la gente de allí hizo sus maletas y comenzó a huir. Pero el elefante berserker era demasiado rápido, y ya había llegado a la puerta antes de que la mayoría de la gente de dentro siquiera hubiera cogido sus maletas. Todo lo que estaba en el camino del elefante fue pisoteado y aplastado hasta convertirse en polvo. Incluso los árboles antiguos que estaban en su camino fueron derribados con la menor dificultad. Este comportamiento incluso se aplicaba a las rocas y los afloramientos rocosos que estaban en su camino. Piedras de 10 metros de altura fueron destrozadas en lugar de ser esquivadas. La visión de cómo aniquilaba sin miedo todo a su paso hizo que sus corazones latieran con fuerza. Los rostros de los habitantes estaban pálidos mientras el elefante berserker se preparaba para golpear las murallas del refugio. Los cobardes quedaron paralizados por el miedo. La tierra temblaba con cada paso del elefante berserker. No aminoró su aproximación y al igual que había arrasado las montañas, parecía que iba a cargar de frente contra las murallas. Gran elefante tonto. Yo soy el 13º general del ejército de la diosa, Wang Shuhan. Tu intento de destruir esta fortaleza de la prosperidad no tendrá éxito. Cuando los colmillos del elefante casi destrozaron la puerta, justo cuando el último atisbo de esperanza parecía extinguirse, un hombre apareció en el cielo. Agitó sus alas con gran velocidad, gritando al elefante óseo berserker como un dios. El imparable elefante berserker oyó su voz y se detuvo en seco. Se dio la vuelta para mirar al hombre que estaba en el aire. Todo el mundo estaba atónito.
Ninguna de las otras élites pudo captar su atención y atraerlo lejos del refugio y sin embargo, para este hombre, el elefante se volvió para prestar atención. Gran elefante tonto. Mi jefe no te permitirá hacer daño a los buenos civiles que pueblan este lugar. Si tus pelotas son tan resistentes como tus huesos, sígueme al ejército de la diosa para que podamos enterrarte en la tumba que tan alegremente te has cavado. Wang Johan gritó al elefante óseo a todo pulmón, luego agitó sus alas y se fue volando. El elefante berserker trompeteó hacia el cielo y siguió a Wang Johan. Nadie podía creer lo que habían visto, ni siquiera estaban seguros de lo que estaba pasando. El hombre parecía ser capaz de contactar con la criatura terrible, la misma criatura que había ignorado a todos los demás humanos. El hecho de que siguiera al hombre tan fácilmente después de su discurso era increíble. Lu Yi y Lei Wu se sorprendieron. Sabían exactamente lo que acababan de ver y sabían que Wang Johan estaba aprovechando su profunda mala suerte. Sabían que tal cosa era posible, pero estaban sobre todo sorprendidos por el hecho de que hubiera elegido poner su vida en juego en un intento de salvar el refugio del diablo. ¡Santa mierda! Este hombre es OP. Este ejército de la diosa debe ser una fuerza angelical, suena tan poderoso. Son dioses. Molan. El ejército de la diosa debe ser un ejército supergigante. Si un general tenía tanto poder, me pregunto cómo será el líder de un ejército así. ¿Te saltaste la parte en la que dijo que era solo el 13º general? Eso significa que hay otros 12 que están por encima de él en poder. El líder debe ser lo suficientemente fuerte como para rasgar los cielos, entonces. Wang Yuan, recordaré a este hombre. El refugio de la diosa nos salvó la vida. ¡Wow! Ansem le prestó sus alas sagradas de sangre berserk a Wang Johan para que pudiera distraer al elefante óseo berserk y llevárselo. No esperaba que tuviera tanto talento, sin embargo, y su acto bullicioso en los cielos sobre el refugio parecía tan genuino. La gente que no entendía lo que realmente estaba pasando creería que el elefante óseo realmente escuchó lo que tenía que decir. Pero la verdad era que el elefante óseo berserk solo perseguía al hombre debido a su terrible suerte. Ansem y Zero se adelantaron primero, pensando que el elefante óseo berserk en realidad no se dirigía al refugio del diablo. El refugio simplemente estaba en su camino. Entonces, Ansem hizo que Wang Johan guiara al elefante óseo alrededor del refugio del diablo. La bestia no podía volar, por lo que no había peligro inmediato y tan pronto como Wang Johan terminara, podría regresar con Ansem y dejar que fuera donde quisiera. El elefante siguió a Wang Johan lejos del refugio del diablo durante unas 50 millas, luego despegó más hacia el cielo. El elefante óseo berserk siguió corriendo hacia adelante, sin prestar atención al refugio del diablo. Jefe, tus alas sagradas de sangre berserk son maravillosas. Estaría en contra de tu deseo si te pidiera que me las prestaras por unos días. Preguntó Wang Johan, con una gran sonrisa en su rostro. No digas tonterías. Devuélvemelas de inmediato. ¿Y puedo preguntar qué clase de tonterías estabas diciendo allá atrás? Ansem recuperó sus alas de sangre sagrada mientras preguntaba. Estaba creando conciencia sobre el refugio de la diosa. Un acto como este nos dará mucha fama, y tendrá gente arrastrándose la una sobre la otra para ser enlistados. Wang Johan se rió. ¿Y qué pasa con la tontería del 13º general? Preguntó Ansem senador. Piénsalo. Si la gente escuchara esto, asumirían que tenemos montones de élites en nuestras filas, suficientes como para que necesitemos al menos 13 generales para administrarlos a todos. Y si yo fuera el 13º, la gente naturalmente asumiría que había otros 12 que eran incluso más fuertes que yo. Seríamos la bomba. Explicó Wang Johan, con una expresión orgullosa y bulliciosa extendida por su rostro. Ansem no estaba seguro de cómo responder, pero en última instancia creía que era algo bueno. Si el refugio de la diosa se hiciera más conocido, sería considerablemente más fácil invitar a las élites a las filas de su ejército. Ansem no sabía dónde podría encontrar otros 12 generales,
pero pensó que en realidad no los necesitaría. Cualquier candidato para futuros generales podría comenzar en el 14. Después de todo, no habría razón para que nadie descubriera quiénes eran los otros 12. Ansem quería ver a dónde iba el elefante óseo Berserk, por lo que siguió su sombra desde una buena distancia. Tío pequeño, ¿sabes qué área está adelante? Ansem le preguntó a Wang Johan, mientras observaba al elefante óseo ir más y más lejos en una dirección que no le era familiar. Déjame pensar. Wang Johan miró hacia adelante y luego, con una rápida decoloración de su rostro, dijo: Creo que esto lleva al bosque del melocotón embrujado. ¿Qué es el bosque del melocotón embrujado? Preguntó al senador. Es un bosque de melocotones. Los melocotoneros allí son enormes, cada uno tiene al menos 100 metros de altura. Apenas puedes ver las copas de esos árboles, y los humanos que van allí tienden a perderse con la mayor facilidad. Además, innumerables monstruos aterradores acechan debajo de sus ramas y muchos de los que entran allí no regresan. Después de un rato, Wang Johan bajó la cabeza pensativo. Luego, dijo: Afortunadamente, esta es la temporada de apertura de las flores de melocotón. No es la temporada de producción de melocotones, por lo que no debería ser demasiado peligroso. ¿Por qué? Ansem se veía confundido. Durante la temporada de melocotones, muchas criaturas poderosas los visitan para probarlos. Ese también sería el momento más peligroso para siquiera pensar en acercarse al bosque del melocotón embrujado, explicó Wang Johan. Pero ahora es la temporada de apertura de flores, ¿verdad? Si el elefante tuviera hambre de melocotones, ¿por qué se dirigiría allí ahora? Ansem frunció el ceño. Capítulo 657. La santa estatua bajo el melocotonero. El bosque de melocotones era rojo, como el rubor de una joven. El lugar parecía continuar para siempre y estaba lleno de la energía de la juventud. Cuando Ansem entró en el bosque de melocotoneros, se sorprendió bastante. Todos los melocotoneros tenían libélulas volando a su alrededor. Las flores rosadas de los árboles estaban completamente abiertas y ríos de ellas fluían hacia el suelo en una belleza armoniosa. El aroma de las flores se podía oler desde lejos, y la fragancia dulce trajo una sonrisa a los rostros de todos los que se la encontraron. Era como el aroma de una joven. El elefante óseo Berserk no se preocupó por nada en su camino y continuó en línea recta hacia el bosque. Sin embargo, al acercarse a los aleros de las altas ramas, se ralentizó. No se abrió paso a través del bosque de manera bulliciosa como lo había hecho en su camino allí. Caminó de puntilla suave y ligeramente alrededor de los árboles, aventurándose tan silenciosamente como pudo, como para evitar despertar a una bella durmiente. El tono rojo del elefante óseo Berserk comenzó a retroceder y volverse más claro, lo que sorprendió a Ansem y Wang Johan. Nunca antes habían visto a una criatura volver a su estado normal. Parece que el elefante óseo no se volvió realmente berserk. Debe ser algún tipo de habilidad que posee, dijo Ansem, mientras reflexionaba sobre el curioso rasgo. Supongo que tienes razón. Deberíamos entrar. En el borde del bosque, Wang Johan miró hacia adentro, pero no se atrevió a dar un paso adelante. ¿Qué tal esto, tío pequeño? Regresa al refugio y espera por nosotros. Echaremos un vistazo. Ansem estaba preocupado de que algo pudiera pasarle a Wang Johan si lo acompañaba. Claro. Wang Johan estuvo de acuerdo rápidamente. Se dio la vuelta y salió corriendo hacia el refugio del diablo sin mirar atrás. Ansem pensó que era extraño, ya que nunca lo había visto demostrar tanta prisa antes. Habiendo pensado un poco más en ello, Ansem entendió, antes, Wang Johan apareció ante todos en el refugio del diablo como un glorioso salvador del pueblo. Ahora, estaba ansioso por terminar el espectáculo. Ansem se limpió el sudor frío de la frente.
El tío pequeño de Wang Mengmeng era un hombre legendariamente extraño, sin igual en todo el mundo. ¿Quieres volver y esperarme a mí también? Hansen miró a Zero, quien no dijo mucho. Simplemente se acercó a Hansen, lo que significaba que estaba dispuesta a continuar. Hansen, sin decir nada más, entró en el bosque de melocotones con Zero a su lado. Con el zorro plateado acompañándolos, era poco probable que sufrieran muchos problemas. Si una criatura los encontrara, lo más probable es que saliera corriendo. El color rojo sangre que manchaba la apariencia del elefante óseo ahora se había desvanecido por completo, y sus huesos volvieron a su color gris y blanco original. También seguía caminando increíblemente lento, como si tuviera miedo de dañar los árboles. Debido a que iba a este ritmo, Hansen y Zero pudieron seguir su paso con facilidad. El bosque de melocotones era enorme, y era imposible para ellos estar seguros de su tamaño. Siguieron al elefante durante todo un día y el ambiente no cambió mucho, ya que vastos ríos de flores continuaron cubriendo los lados de los árboles y coloreando el suelo del bosque. El elefante continuó pisando suavemente, como si estuviera caminando por un lugar sagrado y tuviera miedo de ensuciarlo. Hansen miraba constantemente a su alrededor, pero solo veía árboles y flores hasta donde alcanzaba la vista. No parecía haber nada inherentemente especial en el bosque de melocotones, de lo que podía decir. Tampoco habían visto a ninguna otra criatura en su camino. Incluso con el zorro plateado a su lado, deberían haber podido ver algunos o notar signos de que habían estado en el área. Todo el tiempo, desde que entraron por primera vez en el bosque, el elefante fue la única criatura que habían encontrado. Hansen activó su bloqueo genético de vez en cuando, usando sus sentidos para evaluar los alrededores y analizar si había algún peligro en las cercanías. A pesar de sus mejores intentos, no había nada. El zorro plateado tampoco pudo descubrir nada. En silencio, siguió acostado en los brazos de Zero. La luna estaba en el cielo, y bajo la luz de la luna, el océano de flores de melocotón se veía aún más hermoso. Cuando una brisa bailaba entre los árboles, hacía crujir las flores mientras los pétalos se sometían a la fuerza del viento. Por muy hermoso que fuera, todo el asunto parecía un poco surrealista. Hansen y Zero se sentaron ambos sobre Golden Roar. Mientras se sentaba con gracia entre la lluvia de flores y pétalos, la hermosa cara de Zero adornaba la vista como una imagen hipnóticamente hermosa. Hansen no pudo evitar coger una de las flores y ponérsela en el pelo. Ahora, ella era perfecta. Ahora eres aún más bonita. Hansen miró a Zero, que casi parecía ser una con las flores. No estaba seguro de si su belleza se acentuaba por la flor o si la belleza de las flores se acentuaba por su presencia. Zero, que siempre había parecido inexpresiva, empezó a ponerse roja en las mejillas. Esto la hizo aún más bonita, como un hada que vivía en medio de los árboles de flores de melocotón. El elefante de hueso, para entonces, había estado vagando por el bosque durante unos días. Justo cuando Hansen empezó a sentirse perdido en el aparentemente interminable bosque de melocotones, de repente vio un melocotonero gigante en la parte delantera. El tronco del árbol era más grande que el resto y se elevaba hacia el cielo. Las flores que adornaban y decoraban su cuerpo se extendían en la parte superior como estrellas en el cielo. El elefante de hueso parecía dirigirse hacia ese árbol. ¿Qué es este melocotonero tan extrañamente grande? Hansen observó el melocotonero desde lejos y no podía creer su tamaño. No sintió ningún peligro y el zorro plateado tampoco. Todo lo que hizo el zorro plateado fue mirar el melocotonero, y todo lo que Hansen pudo hacer fue preguntarse en qué estaría pensando. Ya que estaban allí, Hansen quería ver qué quería el elefante. Hansen siguió al elefante pero se mantuvo a una distancia segura de él, sin atreverse a acercarse demasiado. El gigante elefante de huesos se dirigía directamente hacia el desconcertantemente enorme melocotonero. A medida que se acercaba,
el enorme elefante ya no parecía tan grande. El elefante caminó debajo de las ramas del árbol suavemente y se arrodilló. Entonces, se postró ante el árbol, bajando la cabeza como si estuviera rezando ante él. Hansen se quedó congelado. No podía creer que una supercriatura como esta, un monstruoso elefante nada menos, rezara frente a un árbol. Era increíble. ¿Qué es este extraño melocotonero? ¿Acaso existe algo más poderoso que una supercriatura? ¿Por qué el elefante adoraría el árbol y le mostraría tanto respeto? Hansen estaba desconcertado. Observó al elefante de hueso postrarse ante el árbol durante mucho tiempo. Pero lo que pasó después fue aún más inquietante. Bajo la luz de la luna, el elefante de hueso se sentó al lado del árbol en una pose humana. Con todas las flores volando a su alrededor, parecía estar meditando. Con el bosque iluminado por la luz de la luna, y las flores y los pétalos que seguían patinando en la brisa, el cuerpo del elefante de hueso empezó a parecerse a las flores del melocotonero. Luego, empezó a brillar. Los huesos grises y blancos ahora parecían cristales de jade, que parecían exudar una especie de luz sagrada. Incluso los ojos rojos del elefante parecían desvanecerse y ya no parecía querer matar nada. Todo el elefante de hueso era como un Buda sagrado bajo el melocotonero, con un halo de luz divina que emanaba de él. ¿Qué está pasando aquí? Cuanto más tiempo observaba a Hansen, más confundido se sentía. Capítulo 658. El hijo de una supercriatura. El elefante de hueso continuó sentado debajo del árbol sin moverse. Un rato después, Hansen oyó un ruido que venía de lo más profundo del bosque de melocotones, un sonido que parecía venir hacia ellos. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera. Era una pequeña serpiente rosada, que se deslizaba hacia el enorme melocotonero. En silencio, se apoyó en la base del mismo. Un tigre azul apareció desde otra dirección y también se sentó cerca del árbol. Se podían oír aleteos de alas en el cielo, y mirando hacia arriba, una grulla coronada roja descendía al suelo cerca del árbol para unirse a las otras criaturas. Y poco después, llegó un oso negro, llevando una cría. También se sentó cerca de la base del árbol. En poco tiempo, muchas criaturas se habían reunido en la base del árbol. Hansen se sorprendió de lo que estaba viendo, especialmente por lo especiales y únicos que todos parecían. Pensó que todos podrían haber sido supercriaturas. Hansen no sabía por qué estaban allí. ¿Algo del melocotonero los estaba atrayendo? Durante la confusión de Hansen, el zorro plateado saltó de los brazos de Zero y también trotó hacia el gran árbol. Hansen estaba perplejo. Pensó que el melocotonero podría haber estado emitiendo una feromona para atraer a las criaturas hacia él. Después de dar unos pasos adelante, el zorro plateado se giró y asintió con la cabeza a Hansenador. Parecía que quería que lo siguiera. Dudó en obedecer, debido a la cantidad de criaturas poderosas que se habían reunido en un solo lugar y lo peligroso que sería para él ir. De nuevo, el zorro plateado movió la cabeza. Aunque las criaturas ahora eran conscientes de la presencia del zorro plateado, no se molestaron en hacer nada al respecto. Apenas le miraron. Por tercera vez, el zorro plateado le hizo un gesto a Hansen para que se uniera a él. Con los dientes apretados, Hansen se retiró lentamente de su refugio y fue de puntillas hacia el melocotonero. Hansen avanzó con la mayor cautela posible. En el momento en que notara que algo iba mal o si las criaturas lo miraran mal, saldría corriendo en dirección contraria. Zero, para su sorpresa, era menos temerosa. Con alegría, corrió para alcanzar al zorro plateado. Estaban a la vista, ante las criaturas que estaban cerca del árbol, pero no pasó nada. Las criaturas simplemente siguieron sentadas donde estaban. Con el corazón jugando a las escondidas, Hansen siguió al zorro plateado hasta el árbol. Después de elegir un lugar, se sentaron cerca de él.
Aparte del elefante de hueso y los dos osos, estaban más cerca de la corteza del árbol. A 2 metros de Hansen estaba el oso negro. Aunque no era tan grande como el elefante de hueso, tenía al menos 10 metros de altura. Aunque se estaba postrando, era como un camión gigante y su respiración era fuerte. Esta era la primera vez que se acercaba tanto a una criatura fuera del combate. Hizo que Hansen se sintiera bastante bien, ya que ninguna criatura mostraba señal alguna de querer atacarlo. Todas las criaturas de aquí se habían convertido en animales, amantes de la paz. Sin importar la especie o la raza, todas se habían reunido para postrarse ante el árbol. El zorro plateado estaba tumbado en el suelo que había sido vestido con pétalos de flores sueltos. Cerró los ojos y respiró con calma, con un ritmo suave. Era algo que Hansen ya había visto antes. Después de practicar Dong Sue Sutra, siempre veía al zorro plateado de esa manera, por un breve periodo de tiempo. Las otras criaturas no eran muy diferentes. Mientras todas se tumbaban, cada una respiraba con un ritmo tranquilo y único. ¿Este extraño melocotonero proporciona beneficios y avances en el entrenamiento de uno? Hansen se preguntó para sí mismo. Después de un rato, Hansen decidió intentar practicar Dong Sue Sutra. Hansen empezó a entrenar y sintió como si una energía especial estuviera siendo absorbida por su cuerpo mediante el Dong Sue Sutra. El ritmo de su Dong Sue Sutra se aceleró, como si estuviera reaccionando a la extraña energía. Esto realmente es algo especial. Hansen continuó practicando, y con el tiempo, su cuerpo empezó a producir un olor agradable. El aroma se combinó con la fragancia de los melocotones y comenzó a impregnar la atmósfera. Cuando Hansen terminó un ciclo, se dio cuenta de que su Dong Sue Sutra había mejorado mucho más de lo que lo hacía normalmente. Esto le sorprendió. Pero cuando Hansen miró a las otras criaturas, se sorprendió. Tal vez fue porque la fragancia se combinó con el aroma de las flores, pero cuando volvió a ver al zorro plateado, realmente pudo ver la energía dentro de él. Pudo ver el agradable olor dentro del zorro plateado que aún no se había refinado. Hansen miró a las otras criaturas y se sorprendió aún más. Había muchas criaturas en la zona y parecía que todas habían absorbido la agradable fragancia del Dong Sue Sutra. Extrañamente, todas parecían tener una reacción diferente a su absorción. El agradable aroma dentro de la serpiente rosada, la bestia azul, la grulla coronada roja y el gran oso negro era borroso, siendo absorbido por sus cuerpos. Pero en la cría y el elefante de hueso, Hansen vio que la energía fluía dentro de ellos con un ritmo rítmico. Parecía un higón humano. Eso no es correcto. El oso negro y la cría son del mismo tipo, ¿por qué la diferencia entre los dos? Hansen se quedó impactado al ver lo que estaba pasando. Poco después, la fragancia agradable de Hansen había sido refinada por el cachorro y el elefante de hueso. La grulla y la serpiente seguían refinándolo lentamente, pero Hansen todavía podía sentirlo dentro de ellos. Hansen miró la calabaza en su mano. Ya se usaba para absorber el olor agradable de Hansen y ahora ya había refinado el aroma. Hansen continuó observando a las otras criaturas y luego tuvo un pensamiento horrible. No importaba si era el zorro plateado, el cachorro de oso negro o la calabaza en su mano, el elefante era la única criatura de la que no estaba seguro. Las criaturas normalmente nacían de sus madres, no de sus nidos. El zorro plateado, el cachorro y la calabaza fueron engendrados en sus nidos, mientras que los otros habían nacido de sus madres. Eso hizo que Hansen recordara al Golden Roar. No estaba seguro del gran Golden Roar, pero cuando el pequeño murió, dejó atrás su esencia de Life Geno y su cuerpo. Si el gran Golden Roar y el elefante nacieron de una criatura, ¿significa eso que los hijos de las supercriaturas son diferentes a las supercriaturas mismas? Hansen teorizó. Pero este tren de pensamiento solo condujo a más y más preguntas. ¿Por qué algunas supercriaturas solo dejaron su life essence atrás y no sus cuerpos reales?
Si la segunda o tercera generación de supercriaturas pudiera dejar sus cuerpos, entonces debe haber algo especial dentro de ellos. Al igual que el zorro plateado y el cachorro, eran los hijos de supercriaturas y parecía que tenían habilidades especiales que eran diferentes a las de sus madres. Capítulo 659. Taladro de dragón tóxico. Por lo general, después de que Ansem terminaba un ciclo de entrenamiento del Sutra Dongsuan, su cuerpo se llenaba y requería un periodo de enfriamiento en el que la energía se digería. Entrenar más mientras aún estaba lleno no producía beneficios adicionales, y por lo tanto, era inútil. Pero debajo de ese gran árbol, algo extrañamente maravilloso sucedió. Después de muy poco tiempo, sintió como si la energía se hubiera ido. Decidió intentar practicar el Sutra Dongsuan de nuevo y, oh, sorpresa, se renovó con poder fresco una vez más. Ansem comenzó a entrenar su Sutra Dongsuan nuevamente y, en poco tiempo, su cuerpo volvió a estar cargado. Ansem aprovechó este tiempo para observar al elefante de hueso, que seguía pareciendo sagrado. El elefante era como una estatua de jade. Viéndolo por primera vez, nadie habría adivinado lo cruel y asesino que realmente era. Los cuerpos de las otras criaturas también brillaban. Ansem no podía decir exactamente qué era la luz, solo pensó que era diferente de lo habitual. Ansem observó cómo la energía fluía a través del cuerpo del elefante de hueso e intentó grabar una visualización de ella en su mente. Ansem no sabía cuánto duraría esta situación concordante. Entonces, aprovechó la oportunidad para recordar cómo el elefante aprovechaba su energía, en caso de que la técnica pudiera ser útil algún día. Las flores de durazno estuvieron abiertas durante 2 semanas. Durante ese tiempo, Ansem logró registrar el flujo de energía tanto del elefante como del cachorro. Cuando las flores de durazno en los árboles comenzaron a marchitarse, el zorro plateado tiró de los pantalones de Ansem e intentó alejarlo del área. Ansem también sintió que algo andaba mal. A medida que las flores de durazno comenzaban a marchitarse más y más, las criaturas parecían estar cada vez más inquietas. Ansem notó un ligero tono rojizo que comenzaba a teñir los ojos del elefante de hueso. Parecía que pronto reanudaría su sangrienta masacre. No se atrevió a quedarse más tiempo, por lo que decidió partir con Zero antes de que algo saliera mal. Si las criaturas comenzaban a enloquecer, con su pequeño cuerpo, no había posibilidad de que pudiera resistir un ataque de cualquiera de ellas. Durante las 2 semanas que había estado allí, Ansem repitió constantemente su práctica del Sutra Dongsuan. Su cuerpo había tenido hambre de él todo el tiempo. Habiendo recibido tanta experiencia adicional entrenando con él, su Sutra Dongsuan había mejorado mucho. Ansem sintió que casi había tocado el primer nivel del Sutra Dongsuan, y todo lo que necesitaba era un empujón extra para abrir la cerradura del gen. Ansem había pensado que le llevaría unos años llegar a este punto, pero sus 2 semanas bajo el árbol le habían ahorrado mucho tiempo. Ese árbol de durazno gigante fue el más notable de los favores. Si las flores abiertas del árbol tienen un poder tan notable, si creciera duraznos y me comiera uno, me pregunto qué pasaría. Ansem decidió que cuando el árbol místico de durazno produjera su cosecha de duraznos, volvería a este lugar y recogería algunos, sin importar lo que hiciera falta. Pero Ansem se imaginó que cuando el árbol místico de durazno produjera sus duraznos, sin duda habría caos. Agarrar unos pocos duraznos para él probablemente resultaría difícil. El zorro plateado ahora parecía tener prisa, queriendo llevar a Ansem fuera del bosque lo más rápido que podía. Solo disminuyeron la velocidad cuando habían pasado los aleros del bosque. En ese momento, el zorro plateado regresó alegremente al hombro de Ansem. Ansem podía oír débilmente los gritos de bestias nefastas en el bosque. Sin querer quedarse más tiempo, salió corriendo con Zero. Cuando Ansem regresó a Devil's Shelter, el elefante de hueso no regresó por donde vino, que él sepa. Era como si simplemente hubiera desaparecido,
y nunca más se le vio ni se volvió a oír hablar de él. Wang Yuhang, sin embargo, era un nombre familiar en Devil's Shelter, y muchas personas se dieron cuenta de la existencia del ejército de la diosa. También sabían que Wang Yuhang era su 13º general. Las personas que no estaban al tanto de la verdad creían que el ejército de la diosa era un ejército angélico increíblemente fuerte. Pensaron que fue responsable de matar al elefante de hueso al llevárselo, salvando al refugio en el proceso. Pasaron otras 2 semanas, y el Flaming Raxpack todavía estaba en proceso de evolución. Parecía que las almas de las superbestias tardaban mucho en evolucionar. Hansen estimó que la evolución tardaría otras 2 semanas en completarse. De vuelta en la alianza, Hansen consideró elegir un nuevo arte hipergeno que combinara bien con su Flaming Raxpack. Hansen llevó a cabo mucha investigación, pero le resultó difícil seleccionar una habilidad que se adaptara a sus necesidades. El Flaming Raxpack no era ni una gran espada ni una lanza, y ni siquiera podía usarlo como un garrote. No es de extrañar que el comerciante me lo vendiera tan barato, con un acuerdo de cambio de efectivo rápido. Pa, esta cosa es demasiado impopular. Hansen siguió buscando habilidades con la esperanza de que eventualmente encontrara una que combinara bien con su Flaming Raxpack. Hansen no esperaba una coincidencia perfecta, pero una que fuera del 70% serviría. Si encontrara una así, entonces estaría encantado de modificarla según sus necesidades. Hansen casi había hojeado todos los artes hipergeno de clase S, de los más populares a los menos populares, sin encontrar uno que quisiera. El arma de aspecto espeluznante era demasiado rara. Era un arma pesada, y solo se podía sostener como una gran espada con ambas manos. Si la sostenías con una mano, entonces requeriría una gran fuerza. No era como una espada, que se podía balancear rápidamente. Esta arma estaba diseñada para golpes poderosos y espantosos a través de estocadas tipo lanza o aplastamientos tipo garrote. Pero estas 2 formas de ataque eran más adecuadas para las armas que estaban diseñadas para esos propósitos, lanzas y garrotes respectivamente. El Flaming Raxpack parecía como si fuera incómodo de usar. Para un arma de 2 metros de largo, de una sola mano, parecía extremadamente poderosa, pero era una pena que fuera tan difícil de manejar. Al final, Hansen fue a buscar al profesor Bai Ji-san en el salón sagrado. Hansen dibujó la forma del Flaming Raxpack y se la presentó al profesor, para ver si conocía alguna habilidad adecuada para el arma. Espera un segundo. Bai Ji-san fue a consultar más información. Media hora después, regresó a su comunicador y le dijo a Hansen: Esta arma es muy rara. Pero recuerdo a un tipo que creó un arma que funciona de manera similar. Puede que se vea un poco diferente, sí, pero funcionalmente es la misma. Es un arma de una sola mano que es más adecuada para pinchar o empujar, y para balanceos pesados. El hombre creó una habilidad para ella, pero no era nada excepcional. Solo estaba clasificada como una habilidad de clase aquí en el Salón Sagrado. Se llamaba Taladro de Dragón Tóxico, deberías echarle un vistazo si te interesa. Gracias, profesor Bai. Hansen no tuvo más remedio. Al ser solo de clase A, era mucho peor de lo que Hansen esperaba. El propio profesor Bai le había dicho que no había artes hipergeno de clase S que se adaptaran a ella. Hansen regresó al salón sagrado y compró el arte hipergeno de clase A Taladro de Dragón Tóxico. Hansen lo observó atentamente. Aunque solo era de clase A, de hecho era bastante adecuado para el Flaming Raxpack. Principalmente empleaba estocadas y fuertes aplastamientos. El componente de empuje también presentaba una técnica de giro. Hansen era bastante bueno con él, desde el principio. Después de una breve mirada, ya estaba desempeñándose excepcionalmente bien con él.